Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato, como les había anunciado desde Bruselas, con el expresidente Rafael Correa Delgado, líder de la Revolución Ciudadana, un personaje histórico que les vamos a hablar de algunas cositas acá donde él reside, por supuesto, asilado político, después de la enorme, larga e intensa persecución de la que ha sido víctima. Bienvenido, Rafael, a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Orlando, y qué alegría verte. Bienvenido, ¿no? Muchas Un gracias. A gusto los años que poder nos vemos saludarte. personalmente. Un Sí. gran abrazo y también a través de tu programa un gran abrazo a toda la patria. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives estos días de verano después del Mundial? ¿Cómo van las Yo mismo cosas? me sorprendo de cómo controlo toda la tensión, cómo manejo, porque hace tiempo, al principio fue muy duro con la traición de Moreno, cuando veía cómo destruía la patria, metían preso a Jorge Glass, me despertaba pensando en Jorge, angustiado. Pero reflexioné y dije, eso es lo que quieren, ¿no? Descontrolarnos, desequilibrarnos, así que por el bien de todos, para poder ayudar con eficacia, debo mantener la calma, debo mantener la alegría, debo mantener la esperanza. Y creo que lo he controlado bastante bien. Y este verano ha sido muy feliz porque en estos momentos, por eso tengo que cambiar tanto de hora, disculpa, Sí. malentendido, yo había notado que llegabas ayer Sí. y hoy día había planificado salir con mi hija que está de vacaciones, ella vive en Río de Janeiro y ya lo dije, por cuestiones de seguridad no me gusta decir estas cosas, pero en todo caso está aquí y ya se me va el sábado. Y hay que disfrutarlas, claro, hay que Y la disfrutarlas. semana sí, hace una semana pudimos reunirnos con toda la familia. Mi hija que vive en el sur de Francia, mi hijo que está estudiando En alguna parte del mundo. en otro país nos pudimos reunir en el sur de Francia, en Avignon, en el Festival de Avignon, que eso es una maravilla, ¿no? Ir a espectáculos juntos. Pero por eso te Ahí critican, además. vi a Wagner Moura, ¿no? Un gran ¿Sí? amigo, pude estar en su espectáculo. Ya. Pero por eso Espectáculo te en francés, critican, ¿no? viste que andas viajando por el mundo, que no regresas al Ecuador, de que no rindes cuentas a la justicia. Bueno, las estupideces de siempre, porque me he defendido. Tú sabes que salí en una infracción de tránsito con decenas de miles de gente en la calle, algo inédito en la historia Yo ecuatoriana. no me olvido jamás de la caravana al aeropuerto. Y tal vez latinoamericana, ¿no? No, y el regreso de la gente cuando ya salió del aeropuerto regresaba llorando. Bueno, en todo caso, sí es verdad. vine acá, lo había anunciado en el 2014, por ahí mentirosos compulsivos como Janine Nostroza, como Jorge Ortiz, dicen que no me lancé en el 2016 porque diciendo que se iba a perder. Del 2014 dije que iba a venir a América. Todas las encuestas decían todo lo contrario. Y del 2014 no me voy a lanzar, pero así se miente, ¿no? Se miente ya groseramente. Y se le hizo una infracción de tránsito. Y empieza con la traición de Moreno, la cooptación de la justicia, el trujillato, que fue todo un golpe de Estado. Yo me despertaba todos los días para ver qué nueva acusación. Son ya como 60, ¿no? Indagaciones criminales. Más que Pinochet, el Chapo Guzmán, que Al Capone juntos. En todo caso, me he defendido bajo la jurisdicción del Estado y todo le he ganado. Eso es lo que no se dice en el país, las cloacas mediáticas. Todo lo hemos ganado. E incluso me han otorgado asilo político. ¿Qué pesa más? ¿La justicia corrompida ecuatoriana o la justicia belga? No hay ni por dónde empezar. Pero así manipulan a la gente, ¿no? Y sobre los viajes. En mi vida, Orlando, he comprado un ticket de business porque no me alcanza el presupuesto. Pero por razones de seguridad, cuando me invitan, te invitan en business. Pedimos, no, hay un protocolo, ¿no? Por seguridad que sea en business y incluso para un asistente, ¿no? En todo caso, y así es, ¿no? Y me invitan por todos lados. Y además, pues, obviamente, me llevan a buenos hoteles, ¿no? Yo cuando llego, te decía, el sur de Francia, como cualquier familia de clase media aquí en Europa, incluso en Latinoamérica. Pero así es la amargura, ¿no? Y así es la mentira, y se vive de eso. Pero tenemos que superar los ecuatorianos, latinoamericanos y el mundo. Pero Rafael, ¿cómo vive eso? Ya en la intimidad, en lo personal. Mira, es fácil decir, no debe afectarme porque hay que ser afecta, por supuesto que molesta, fastidia. Y lo que más molesta es cuando enfrenta a gente que no tiene nada que perder. Los Nostroza, los Balda, los Galo Lara, ¿cómo se llama este que vive despotricando ahora? Sergio Peña. O sea, gente sin dignidad, sin honor, que no tiene nada que perder. Y te dicen, pero mucha gente te critica, ¿por qué les haces caso a gente sin ese valor? Bueno, no es que se les hace caso, yo les contesto muy poco. Pero algunas veces hay que contestar, directamente incluso no les contesto, casi nunca. Pero algunas veces hay que contestar. Y algunas veces sí contesto, a mí yo no bloqueo comentarios, leo los comentarios, porque además te dan información, pero cuando hay algún grosero, tonto, sí se le contesta, entre otras cosas,
No por él, por uno, pero desestresarse. Pero algunos son trolls y la gente te critica y dice, ¿por qué le contesta a un troll? Tal vez se te pasa una vez en cuando, pero la mayoría no son trolls. Ya. Normalmente se verifica que no sean trolls. Ya. A los trolls no les contestan. Pero también para uno desestresarse, ¿no? De repente poner en su lugar un idiota desestresa. ¿Qué tiempo le dedicas al teléfono a X al día? Porque buena parte también del estrés que te quieren provocar o que te están provocando tiene que ver con que estés conectado a eso. Si te desconectas, a lo mejor piensas en otras cosas. Y a lo mejor perdemos totalmente presencia en Ecuador, que es mi única forma de comunicar. Me han bloqueado todo. A mí me suspendieron hasta mi cuenta de Facebook. Un sinvergüenza que era diplomático, que nos odiaba, de esos amargados, y que trabajó para Moreno y fue representante de Facebook para la Río Andina, bloqueó mi cuenta. Es la única forma de mantener... Una cuenta que tenía 5 millones de seguidores. Millones, ¿no? La única manera de mantenernos comunicados, de dar líneas discursivas, de dar información. Entonces, yo creo que es muy importante. En todo caso, yo normalmente trabajo en la casa. O sea, cuando no estoy de viaje, por las entrevistas de Rosa Today, porque me invitan a conferencias, a la cumbre del Grupo de Puebla, cumbre de comunicación, tantas y tantas cosas, ¿no? Yo creo, pregúntale a mi a tengo asistente remoto en Ecuador. Sí, yo sé. Que coordina mi agenda. Pregúntale, de cada 3 invitaciones aceptaré una. Mira, sobre todo cuando estaba terminando mi libro, que lo puedo terminar en mayo. En todo caso, cuando estoy en Bélgica, básicamente trabajo de la casa, escribiendo, bueno, videoconferencias. Y en la casa viste el mundial. Entonces, cuando paro, ¿no? Me pongo a revisar, pues X, le conté. Además duermo muy poco, ¿no? Antes de acostarme le pego una última revisada, levantarme una última revisada, pero una nueva revisada, pero también leo, etcétera. Entonces, es más o menos una rutina. ¿Y cómo viste el mundial? ¿Solo? No, lo disfruté mucho, porque primero, como había acabado el libro, estaba un poco más libre. Acá son vacaciones, julio y agosto es muerto en Europa. Entonces pude, bueno, eran de madrugada muchos partidos, pero podía pasar esa madrugada a 3 de la mañana, ver jugar a Ecuador, a diferentes equipos. Entonces pude seguir muy de cerca el mundial. Un par de partidos incluso, Bélgica-España, España-Francia. Eran a las 3 de la mañana acá. Me invitó el embajador de España para verlo. No, eso fueron 10 de la noche, 9 de la noche. Me invitó el embajador de España primero a un restaurante con amigos, luego al Instituto Cervantes, habrá sido, ya ni me acuerdo si era Cervantes, ¿ya? Y ahí con toda la barra española, ¿no? Y la final la vi en Aviñón. Y la vi en un restaurante, hay una plaza de Aviñón con mucha gente, que todos estaban por España. Yo estaba por Argentina. Me habría puesto muy contento que sea campeón mundial Argentina, pero no me entristece absoluto que sea campeón de España. Es más, creo que es un muy merecidamente campeón, solo recibió un gol en contra. Claro, en todo el campeonato, además. Y en el partido final, pues yo no sé qué le pasó a Argentina, ¿no? Pero si ganaba Argentina, hubiese sido un resultado absolutamente hay todo tipo de análisis para conocer y evaluar esa situación, pero el mundial fue atípico, digamos, muy atípico. A mí me hubiera encantado que gane Argentina, siempre, desde que estudié con argentinos en Illinois y me hice muy amigo de ellos. Es un país al que quiero mucho, tengo grandes amigos. Entonces, antes apoyaba a la Uriverde, a Brasil. Ahí apoyo a la albiceleste argentina. Sin embargo, no me entristece en absoluto que haya ganado. ¿Y el rol de Ecuador en el mundial? Nunca hemos tenido un equipo tan bueno individualmente. Tan bueno, pero yo lo dije, yo lo vi jugar en Holanda. En Holanda, sí. Y dije, no juega nada del equipo. O sea, individualmente son muy técnicos, pero colectivamente no hay sorpresa, no hay explosión, no hay iniciativa, no hay velocidad, no hay nada. Temo que no me equivoqué, ¿no? Y el partido contra México fue muy mal partido. Desastre completo, desastre completo. Lo que vale nuestro equipo frente al que vale el mexicano. Creo que solo Pacho, Caicedo e Hincapié vale más que todo el equipo mexicano. Y ahora, frente a eso, hay una reflexión que se ha gestado alrededor de eso. Decían, es mejor que haya perdido Ecuador y no haya pasado a las otras instancias del Mundial, porque se podría ocurrir que eso levantara el ánimo de la gente y evadiera lo que en realidad estaba viviendo. Es decir, cuando se sale del Mundial, la gente vuelve a la realidad y se encuentra que... Es una barbaridad, una barbaridad. O sea, lo que queremos a la patria, pues, así esto pueda beneficiar al gobierno, porque el estado de ánimo es muy importante. E incluso eso hizo la dictadura argentina, ¿no? Organizó el Campeonato Mundial de Fútbol para tener la atención, se quedó campeón Argentina y debió muchísimo la atención de la represión, etcétera. Pero creo que el beneficio para el país es mucho mayor que lo que pueda beneficiar a un mal presidente, una dictadura, ¿no? Entonces creo que... No, pero además en el Ecuador... totalmente equivocada si alguien deseaba que
que pierde Ecuador para que no se beneficie. Yo tengo de vecino una señora que vende camisetas, todas pirateadas, por supuesto, decía, antes del partido con México, las camisetas estaban a $30. Al otro día las camisetas bajaron a 15 y no se vendían. Entonces también se perjudica todo ese tipo de negocios que hay en el Ecuador. Oh, yes. Yo creo que el orgullo nacional hay que centrarlo en otras cosas, pero son motivaciones, son ilusiones motivadoras, sin lugar a dudas. El deporte, la cultura. Creo que los énfasis deben estar más bien en eliminar la pobreza, crecimiento económico, vanguardia tecnológica, pero esto ayuda también. Claro. Emocionalmente también. La actitud de la gente, ¿no? Y su estado de ánimo. Por ejemplo, ahora Carapaz queda campeón y levanta el ánimo. Un orgullo para todos, claro, pese a que un tour duro. Todos sus éxitos no son gracias al apoyo de las instituciones ecuatorianas, sino a pesar de las instituciones, claro, porque le bloquearon mucho su carrera, claro, en Ecuador. Ahora, Rafael, la invitación para conversar tenía que ver con algo que... Yo una vez anduve con Carapaz. Sí, en un gabinete itinerante en Tulcán, no me acuerdo. En Huaca. Huaca puede ser. Ajá. Era como 2.800 metros de altura, muerto. Hasta las 2 de la mañana, la noche cultural, 6 de la mañana salir a andar en bicicleta, y a un agencioso mi equipo no se le ha ocurrido otra cosa que invitar a la selección juvenil del Carchi, que era Carapaz. Ahí estaba Carapaz. Claro. Y por supuesto, subiendo cuestas, yo no quedé ni con Miguel, y estos chicos subían silbando. Ahora, Rafael, la invitación... tantas que me hicieron. La invitación para conversar también tenía dos propósitos. El uno, ya vamos a ver, es el tema del libro que ya está terminado, que implica, porque tendríamos que leerlo. Pero la primera es que no... No te lo mandé, no, te lo puedo mandar entero. O sea, tengo Tú me corriste un capítulo. Sí, tengo capítulos del libro, pero vamos a eso. La otra es que no se ha profundizado suficientemente, y hablándolo así, frente a frente, es mucho mejor. Son 20 años de tu inicio como carrera política, sí, exitosa, digamos, 2006, ¿no? Sí. En abril se funda Alianza País y en... Del 2006. Del 2006. Y en octubre, enero de 2007 ya somos gobierno. Perdón, septiembre y octubre creo que es la segunda vuelta. Sí, puede ser. En enero arranca ya el gobierno de Rafael Correa. A 20 años de aquello, que no es poca cosa, son 20 años, gente que nació en esa época tendrá ahora 20 años y quizás no se acuerda de todo lo que significa. Para Rafael Correa, ¿qué significó en ese momento la incursión, como se dice vulgarmente, a la política, con una carrera exitosa que termina en el 2017 en calidad de presidente saliente? ¿Qué es exitosa? Exitosa es cambiar el país irreversiblemente, no lo logramos. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir, a mí Noboa cree que me insulta al decirme amargado. Por supuesto que hay que estar triste por la situación de la patria. El que no está triste es un traidor a la patria, como Noboa, porque su patria es Estados Unidos. Pero ¿quién puede estar contento con lo que tenemos? Los enfermos renales muriéndose por falta de atención, sin medicina en los hospitales, deserción de centenas de miles de estudiantes, convertir en el país más violento de toda América Latina y de América en general. ¿Quién puede estar contento con eso? Por supuesto que se va a entristecer. Y en ese momento, ¿cómo? En todo caso, no significa que esa tristeza controle tu vida. Hay que ver las cosas positivas. Yo creo que soy un tipo muy optimista por naturaleza, ¿no? La familia que tienes, tus hijos, lo buenos que son. Que algo ha quedado, porque hay intangibles que quedan, han destruido mucho lo tangible, y lo intangible también lo valoran. La mentira es ser astuto, normal, ser corrupto, ser astuto. Cualquier estupidez te lo dice. Suspender partidos políticos, que Corea también lo hizo, y manipulan a la gente, una barbaridad. Y eso es ser astuto, no ser sinvergüenza, no tener amor por y algunos dicen que eso es liderazgo. Es firme. O sea, un sinvergüenza que solo vive la trampa. Entonces están más perdidos que Papá Noel en junio, pero en todo caso. Bueno, a esos 20 años. Entonces, ¿qué es ser exitoso? Entonces yo creo que la tarea está incompleta. El país era mi proyecto vital, ya íbamos por un camino extraordinario, éramos ejemplo. No era quien le duela, ¿cómo puede negar lo evidente? ¿No? Para América Latina y para el mundo nos conocían como el jaguar latinoamericano. Y ahora yo vivo acá, somos ejemplo de todo lo malo. Somos causa de risa cada vez que ocurre algo ridículo, cada que sale este payaso con su tontería. Entonces, los cargamentos de droga en el banano. A ver, uno de los principales puertos de entrada del banano en Europa. Entonces aquí el prestigio de Ecuador está por los suelos. En todo caso, algo queda, sobre todo lo intangible. Por ejemplo, que la gente reclame en los hospitales atención a los pacientes renales. Antes no había atención a los pacientes renales. La gente no se da cuenta de la diferencia, ¿no? Antes no hubiera sido nada extraño. No había, se moría sin diálisis, ¿no? Cuando yo empiezo a inaugurar las unidades de diálisis,
Le pregunto a los doctores, ¿cuánto cuesta esto en el sector privado? $1.000, $1.200 mensuales. ¿Y quién podía pagar eso? Claro. ¿Y qué Se pasaba morían, con por eso se morían. Eso no era Y noticia. ahora se mueren. Los muertos no eran noticia. El gasto público para salvar vidas sí era noticia. El gasto público, populismo, ¿no? Entonces, son cosas que han cambiado porque la gente está muy consciente de sus derechos. Por supuesto, han destruido muchísimo, han destruido principios, valores. Recuperar la patria va a costar mucho, pero yo tengo la certeza que lo vamos a hacer más temprano que tarde. Entonces, te quería matizar la palabra exitoso. A mí no me importa mi carrera. Nosotros somos alfaristas. Nada para mí, todo para la patria. Todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. ¿No? O sea, lo importante es nuestra tarea, nuestra misión, que es superar 200 años de su desarrollo. Y eso no lo hemos logrado. Pero yo estoy convencido, como creo que en ese momento lo veía, que cuando no participaste como candidatos a la asamblea, en aquel entonces los congresos, etcétera, había una confianza absoluta, una convicción más que confianza de que ibas a ganar. Y después, en cada esa convicción continúa. Exacto. Es cuestión de tiempo. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué esa convicción? Hace 20 años cuando todo estaba en contra. Es difícil de explicar, pero tú tienes ciertas certezas en tu vida, en tu alma, en tu corazón, y estás convencido de aquello. Y hay gente que te decía que no, que vas a perder todo. No, pues, yo me acuerdo de los Alberto Acosta, esa gente que le encanta. Gustavo Larrea decía, diletante de la política, que decía, si llegamos a un tercer puesto, será un gran éxito, y que en julio, durante el Mundial, porque el Mundial 2006 también, no se olvide, no me molesten, la falta de entrega, ¿no? Un burgués, pues. Aunque el burgués se evita de ser burgués, se queda. En todo caso... Pero estabas convencido de que se ratifica que... Entonces, en todo caso, son de esas certezas que tú llevas en el alma y que aún continúan. Y una de esas certezas es volver al país. Por supuesto, eso es cuestión de tiempo. ¿Cuándo ha tenido éxito la persecución contra dirigentes auténticos, honestos? O sea, más temprano que tarde se le va a derrumbar toda la farsa del caso Soborno, que también es causa de risa a nivel mundial. Solo los más enfermos en Ecuador pueden aceptar una barbaridad así. Pero ya son 8 años de... Bueno, tuvieron éxito en el corto plazo. En el corto plazo cambiaron la historia del país. La traición de Moreno fue exitosa, el trujillato, ese golpe de Estado fue exitoso. La fiscal Diana Salazar, con los montajes judiciales, con los falsos testimonios, con los disparates, ¿no? Ella no acusó por influjo psíquico, fueron los jueces que sentenciaron, pero empezó acusando por A, los condenaron por B, sin derecho a la defensa, sin nada. Fueron exitosos en el corto plazo. Verán lo que dice la historia. Los jóvenes que nos están viendo vivirán para ¿Y en qué momento? Pero en vida, atento, vamos a recuperar la patria. ¿Y en qué momento sientes tristeza de no estar allá? ¿Cuándo te llega más? Pues. ¿Pero en qué momento? ¿Cuándo ocurre eso? Cada muerto, cada tragedia que ocurre. Cuando le matan al chico de 20 años porque estaba en un billar con otros amigos, incluso de adversarios políticos, me vieron criticándome, ¿no? Por supuesto que eso desgarra el alma. Cuando tú tienes hijos y piensas en la pérdida de vidas tan jóvenes, adolescentes, cuando vemos los enfermos renales que se nos mueren en los hospitales por no tener dinero, cuando vemos la decadencia de la educación pública, payasos sinvergüenzas como Carlos Vera, dicen que es un éxito porque disminuyó la matrícula pública y aumentó las privadas, cuando es la antítesis de la democracia, del desarrollo, la base de la democracia, la base de un verdadero desarrollo, es una educación pública de acceso masivo, de excelente calidad y en lo posible gratuita, o al menos que todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Entonces, por supuesto que uno siente tristeza cuando hicieron quebrar el ferrocarril, cuando pararon la cocina de inducción, cuando han destruido Yacha, cuando pararon la refinería del Pacífico, cuando pararon las escuelas del Milenio, cuando destrozaron UNASUR, primera vez en la historia que Quito era capital de un organismo multilateral, y el propio gobierno ecuatoriano, este traidor a la patria, Lenín Moreno, suspende UNASUR. Por supuesto que eso te afecta. No, y además hay gente que le pagaban para que cerrara, por ejemplo, medios públicos, gente que me reemplazó a mí, a la que los le pagaban medios un sueldo, que era un orgullo. Le pagan un sueldo para que destruya los medios públicos. Yo me acuerdo cuando me operé en la rodilla en Cuba, estaba convaleciendo en Cuba. Allá se veía por TV. Y qué orgullo, la calidad de programación. El telégrafo, qué nivel que tenía. Ahora es una payasada, TC, que lo han convertido en una cloaca para lanzar mentiras. Pero en la tristeza, ¿qué es lo que alivia esa tristeza? La paz con uno mismo. Sí. Saber que hicimos lo correcto, hicimos lo posible. Son cosas que suceden. Eso tardas en integrarlo. ¿Ya? Pero el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, es como si puede ocurrir un accidente que te cambia la vida. Si yo hubiera tenido una gran discapacidad, como amigos míos lo tienen, me hubiera dedicado tal vez a eso y no hubiera podido tener vida pública. O sea, las circunstancias te condicionan. Tuvimos este accidente que se llamó Lenín Moreno, esa traición, más el trujillato, más todo esto. Pero un accidente. Habrá que enfrentarlo con alegría y habrá que superarlo. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene
Porque en el fondo te digo, yo te puedo decir que soy feliz, que pese a la tristeza de ver a mi patria destrozada, porque la verdad la felicidad viene de la paz con uno mismo. Hay una tarea inconclusa, la misión de sacar adelante el país, superar 200 años de su desarrollo. Pero también tienes la conciencia tranquila que lo hiciste bien, hiciste todo lo posible, trataste día y noche por la patria. Y bueno, son imponderables, inesperadas, cosas inesperadas como la traición de un sinvergüenza como Moreno, claro, de la cual se aprovechó la clase política de siempre. Una de las cosas por las que decides salir del gobierno, no lanzarte a la reelección, venir a vivir en Bélgica, es el costo familiar que se implicaba. Sí. Estos 8 años, ¿qué costo ha significado para la familia? Siempre, porque para la familia es muy duro, ¿no? Muy duro. Eso es lo que más molesta. Porque, por ejemplo, les quitaron la visa a tus hijas. Por ejemplo. Ajá. Y tú crees que eso no tiene repercusiones en su respectivo trabajo. Claro. Y tú ves también la miseria, ¿no? Ahí ves que existe el imperialismo. Mis hijas hasta menores de edad cuando yo era presidente. Suponte que yo sea un corrupto, me sancionan a mí, que además la visa gringa no es ningún certificado de honorabilidad. Los más grandes delincuentes, Ganter, tienen la visa y le quita... Los señores de Isaías están ahí. Le quita a la fiscal de La Haya, a los jueces de la Corte Internacional Penal, son unos sinvergüenzas. Pero en todo caso, meterse con niños... Eso es miserable, miserable. Entonces sí, se indigna, ¿no? Pero por supuesto, o sea, yo dije en el 2014 que no me iba a lanzar, por supuesto que el factor familiar pesaba mucho, mis 2 hijas ya estaban estudiando en Francia, la familia estaba separada, me pasó muy rápido la niña adolescencia de mis hijas por estar entregado totalmente al gobierno, entonces sí quería recuperar un poco el tiempo perdido y unificar, unir nuevamente a la familia, darle un poco de paz. Pero yo te insisto, por más que se diga... Sí, eso queda bonito en los textos, ¿no? En los lugares comunes. No, con la conciencia tranquila, no importa lo que digan. No, sí importa, vives en una comunidad, te molesta. ¿Quién te tiene y mucho más de una comunidad? Traficante, terrorista, exacto, hable mal de tu familia, insulte todos los días. Y para gente que no está acostumbrada a eso, como mi esposa, que es europea, más aún puede afectar, ¿no? Sobre todo una sociedad tan interconectada, tan en online todo el tiempo. Y creíamos, después de haber hecho... Trabajó día y noche, 10 años, con total honestidad, con total entrega, con competencia, con capacidad. Dejábamos al país un pedestal, el esplendor de la República. Ecuador vivió el esplendor de la República con la Revolución Ciudadana. Que bueno, que me iba a permitir ser expresidente. Además no imaginábamos la persecución que íbamos a tener y la traición de Moreno. Entonces, por supuesto que afectó a la familia el que sigan persiguiendo, insultando en los casos de... lo de la visa, las acusaciones todos los días, la condena obviamente, y por ejemplo yo ni siquiera he podido comprar una casa aquí, no me ha faltado trabajo, pero tengo que arrendar porque las centenas de miles de euros que se han gastado en abogados. Ahora, tú planteas el regreso, la expectativa, la esperanza de volver, eso es como un instrumento político. ¿Cómo ves a la Revolución Ciudadana como instrumento político ahora en esa perspectiva? Hay un pensamiento estratégico, una tarea estratégica para la recuperación de la patria, volver al poder, después de todo lo que ha pasado, que no dejan ganar las elecciones, que hay fraudes constantes en América Latina y ya parecen normales. Sí, pero no nos pidas más allá de lo que podemos dar, o sea, en estos momentos ya sobrevivir es un éxito. Todo lo que nos han hecho nosotros, nos robaron Alianza País. Luego tuvimos que participar con lista 5, la eliminaron antes de las elecciones del 2021. Nos tuvimos que participar con lista 1, después nos volvieron lista 5, fue lista 1, lista 5. Después nos pasaron al partido lista 5, ahora lo proscriben nuestros candidatos. O sea, ya sobrevivir es un éxito, pero nos piden que tengamos pensamiento estratégico. En un momento dado hay que aguantar nada más, hay que resistir y luego ir a la ofensiva con estrategia. Pero ¿cómo estaría para ahora la Revolución Ciudadana? Con todo vamos a ganarle. O sea, lamentablemente, obviamente, las sinvergüencerías que han hecho, proscribir la Revolución Ciudadana por una denuncia confidencial, tú no sabes ni de qué te acusan. Sin que ley. Además fue febrero y hasta ahora no pasa nada. Algunos puntos dicen, pero sí, es su propia ley, porque el artículo 374 dice, numeral 3, dice que el fiscal puede solicitar sanción cuando realice una investigación previa, sí, cuando realice, no cuando inicie. La sanción es cuando se demuestra el delito. Consulta con chat, GPT, no hay ciencia en eso. La sanción es cuando se demuestra la infracción y no hay medidas cautelares, es decir, una medida de cárcel o de proscripción para evitar daños mayores. Eso no existe a nivel electoral y es después del debido proceso. O sea, no hay donde perderse. La ley es correcta, la ley es buena, la ley es clara, pero con sinvergüenza y la complicidad de cierta prensa es imposible que alguna ley o institución, por buena que sea, funcione. Métanse esto en la cabeza, Orlando y jóvenes que nos escuchan. Sin personas virtuosas no existen instituciones virtuosas. Siempre podrán hacer trampa. Que el Consejo de Participación Ciudadana, que hay que eliminarlo, que no el Congreso, que no uno, sino bicameral, hagan lo que le da gana. Mientras seamos tan tolerantes con la trampa, mientras tengamos la caterva de sinvergüenza que tenemos, con el aprecio de cierta prensa y de odiadores, que sus principios son en función de a quién convienen o a quién perjudican.
¿no? Entonces, no habrá institucionalidad que funcione. En todo caso, con todo eso, ya sobrevivir es un éxito. Y vamos a ganar las próximas elecciones, lamentablemente. Nos han golpeado y no podemos presentar candidaturas en todos los cantones, en todos los territorios donde hubiésemos podido presentar en condiciones normales. Pero lo vamos a presentar en los sectores clave, en los territorios clave, principales provincias, principales capitales provinciales, principales ciudades, y lo vamos a derrotar. El gran derrotado será el gobierno. Yo ponía un tuit que si bajo ese argumento de Noboa y del aparato judicial de persecución que tienen a la Revolución Ciudadana se la persigue, por eso al Partido Social Cristiano le debían haber clausurado hace tiempo atrás. Pero una hipocresía tal, claro. Pero lo que ha dicho Pipo Chavarría, lo que dice el negro Willy, nosotros financiamos la campaña Noboa, ahí no pasa nada. Y de repente Santiago Díaz, un acusado de violación, ¿ya? Que nos pidió ayuda, y dijimos, tienes que responderte a la justicia, esto es muy grave, ¿ya? Y se vendió a Noboa, lo tienen en la cárcel 4, no es que lo tienen de anaranjado, rapado, como aquí Álvarez, como Jorge Glades, en la cárcel, no, lo tienen en una cárcel especial. Entonces empieza a echar lodo con ventilador sin ninguna prueba. Y se agarran de eso para proscribir nuestros partidos, que tampoco era contra la Revolución Ciudadana, era contra Luisa González, contra mí. Y una denuncia confidencial incluye a la Revolución Ciudadana. Y no sabemos ni de qué nos defendemos, de qué nos acusan. Pero no existe ley, no existe ley para suspender un partido. De hecho, y lo hacen. Entonces, en esas circunstancias, te insisto, ya sobrevivir, poder participar, lo que vamos a participar, ya es bastante. Pero además lo vamos a derrotar. Porque además la presidenta de ADN estuvo vinculada a un caso de narcotráfico. Pero eso te iba a decir. Obviamente. Y con eso, de eso se agarran para proscribir a la Revolución Ciudadana. Después, para proscribir amigos por contagio. Porque como la Revolución Ciudadana va a participar con amigos, entonces también es amigo. Y los escándalos de ADN, los escándalos de Noboa, las acusaciones del propio negro Willy, las acusaciones de Pipo Chavarría, nosotros financiamos la campaña de Noboa, no pasa nada. No pasa nada. Pero entonces, si van a ganar, no quiere decir que con eso regresa al poder la Revolución Ciudadana. Tú has dicho varias ocasiones, y creo que coincidimos mucho en eso, que para transformar la patria no basta con ganar una alcaldía o 20 alcaldías, es tener el poder. Y eso se va a poder construir desde las alcaldías, en alguna medida. No, eso es el Chapa del 2029. Y a Noboa lo derrotamos en el 2025, nos robaron las elecciones. Que correr ridículo, la tinta mágica. Bueno, era suficiente que abran las urnas para ridiculizar. Pero es tan evidente, ¿por qué no abrieron las urnas? Claro. Si ganas con más de 1 millón de votos, ¿qué tienes que temer? Si ganas con 20.000, bueno, vas a temer de que se pueda virar el resultado. Pero si ganas con más de 1 millón de votos, como dijeron que había ganado, ¿qué tienes que temer? De hecho, vas a disfrutar contar nuevamente los votos. Donde yo voté, ganaba Luisa González. Cuando suben el acta, pierde Luisa González con 80 votos. Pido el acta y no me la dieron. ¿Por qué no abrieron las urnas? Porque saben que perdieron, que hicieron trampa. Y lo de la tinta es real. Y lo pudimos reproducir el proceso. Y tenemos un video en Chile donde se vio. Este voto era para Luis y pasó donde Noboa. Y si querían ridiculizarnos, pero aniquilarnos, era tan sencillo como abrir la urna. No abrieron una sola urna. Es demasiado difícil. Y por eso tampoco. En todo caso, se lo derrotó en 2025. Lo volveremos a derrotar en 2029. El problema es que no deben derrotarlo, porque Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Constitución Electoral, no pueden ser más descaradas sucursales de Noboa de lo que son. O sea, es una sinvergüencería total, pero completa. Tú lo has dicho. O sea, a nosotros nos sancionan porque un tipo, por una denuncia confidencial y por denuncias públicas de con sentencia, no sancionan ADN. O sea, es descarada la doble moral, la manipulación de la justicia. Los candidatos de la Revolución Ciudadana que van a ganar en estas elecciones próximas en las alcaldías y prefecturas, ¿están conscientes, ustedes han conversado de que ese solo hecho de participar les puede convertir ya en víctimas de la persecución, en detenidos? Lo sé muy bien, pero el miedo es el mejor aliado para Noboa. Si todos nos uniéramos, el miedo lo tendría Noboa, que lo tiene, como un cobarde, además. Mira lo de la revocatoria del mandato, o sea, era muy machito. Bueno, le piden formularios y los niegan. Contra Pablo Muñoz lo dieron enseguida. Cuando a mí me quisieron recoger firmas, yo mismo dieron los formularios, le dieron. Y el payaso Carlos Vera no la firma. Miedo 2000, pero vamos, yo los apoyo totalmente, nos vemos en las urnas. Entonces, ahí sabe quién es quién. Este cobarde, con sus empleados del Consejo Nacional Electoral, boicoteó ese derecho constitucional de los ciudadanos de pedir la revocatoria del mandato por evidente incumplimiento. Pero en todo caso, por supuesto que están conscientes que se vuelven objetivos políticos y que les van a hacer de todo. Pero el miedo es el mejor aliado de Noboa. Si todos nos unieran sin miedo, ¿no? Ya Noboa
o estaría controlado dentro de los límites constitucionales o estaría, no solo en su casa, preso, porque el tipo es un delincuente. Ahora, esto que menciono tiene que ver con esta gran discusión que se desató hace pocas semanas atrás, y no fueron más de 3, no sé si sea menos, de la famosa unidad. ¿Hasta dónde puede llegar la Revolución Ciudadana con un proceso de unidad, de participación con otras fuerzas políticas? Que yo decía en mi comentario, y lo voy a repetir cuantas veces necesarias, incluso si es que es necesario unirse con el Partido Social Cristiano, habría que hacer, porque este momento es una situación difícil. Ahora ha salido Osvaldo Hurtado a hablar mal también de Daniel Noboa, es decir, la unidad con quién podría ser. La unidad en función de un objetivo concreto, juntos pero no revueltos, porque nosotros nacimos contra esa gente. ¿No? Nacimos contra el Partido Social Cristiano que controlaba el país, acuérdate, lo saqueaba. Contra Osvaldo Hurtado y su democracia cristiana que quebró el país con Maguad, con el mismo Hurtado, con Lazo, que era una extensión de democracia cristiana. Entonces, jamás podemos legitimar a esos partidos. Pero obviamente, si hay objetivos valiosos, nos podemos unir. Por ejemplo, 1 o 2 objetivos en este momento. La revocatoria del mandato de Noboa. Él denunciar al mundo que se vive una dictadura, ¿no? Y por si acaso, con el que menos resistencia habría tal vez, con el Partido Social Cristiano, que es un partido razonablemente institucionalizado, muy antiguo, ¿ya? Además, ha sido derecha, nos ha insultado, ha sido parte de saqueo, pero ha sido más o menos coherente, consistente con su ideología. Pero unos creen que porque alguien se dice izquierda debemos ser cercanos a ellos. O sea, hay una izquierda que es impresentable. Claro. Es un mercader de la política. De hecho, son los cheerleaders de Trujillo. Acuérdate que en ese Consejo de Participación, que era absolutamente inconstitucional, que sirvió solo para destrozar al país, para perseguir, estaba Luis Maca, el fundador de la CONAIE, ¿no? Entonces, con cierta izquierda a la esquina. Pero en cierto momento hubo esa posibilidad. En el 21, para elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, conversaron con Guillermo Lasso, con Jaime Nebot, evidentemente Guillermo Lasso traicionó. En ese momento no había como una necesidad de unirse democráticamente para dos o tres. Eso te digo, una cosa es unirse por objetivo, otra cosa es legitimar. Deberíamos de pasar el COVID. El gobierno de Lenín Moreno ha sido desastroso, el país en recesión, decenas de miles de muertos por haber repartido los hospitales, que ha quedado en total impunidad. Por supuesto que no es un gobierno que había ganado democráticamente. Decirle, mire, cuente con nuestro apoyo para todo lo que sea positivo para el país. Y prefirió pactar con Guadalupe Llori a nuestras espaldas, ¿no? Y ahí estaba Jaime Nebot, y hablamos con Jaime Nebot, y hablamos con Guillermo Lasso. ¿Qué receptividad había de ellos para una unidad en este plano, en esta dimensión de la que estamos hablando? Guillermo Lasso estaba entusiasmadísimo de la unidad, ¿no? Nebot es más experimentado, pero de todos modos más serio además, ¿no? Pero hablamos y nosotros nos enteramos por las redes sociales que había pactado con Pachacuti y no había traicionado. Tenía una mayoría de gente seria en función de un programa por la patria, no por Creo, no por Social Cristiano, ni ellos por nosotros, por la patria, ¿no? Pero en todo caso, o sea, por el país, por el bien común, tú alguna vez tienes que comer cemento. Claro. Peor aún en las circunstancias que estaba el país. Otra cosa es que legitimes esos movimientos y que han sido parte de la tragedia de la patria. Todos esos movimientos aplaudieron el Trujillato, que era absolutamente inconstitucional, fue un golpe de Estado que destruyó al país. Te planteo esto porque la idea general de una posible unidad bajo determinados aspectos siempre va a ser considerada de la derecha sin el correísmo, o en contra del correísmo, o en contra de que Rafael Correa vuelva. ¿Cómo valorar entonces eso? Pero ahí tú ves pues, la falta de espíritu democrático auténtico, lo corruptos que son y los cobardes. Porque vénzame en absurdo, no nos venzan con trampa, con sentencias por influjo psíquico y tantas tonterías. Yo te he dicho muy claramente, podemos unirnos por objetivos específicos, como en el 2021, un nuevo gobierno que nadie dudaba de su legitimidad democrática, nos había vencido en las urnas por estrecho margen, pero había vencido, necesitaba mayoría en la asamblea, el país estaba destrozado por el COVID, decenas de miles de muertos en recesión. Bueno, nosotros lo apoyamos en función de un programa, en función de una agenda para sacar adelante al país, pero no en función de que hay coincidencias ideológicas, ni mucho menos. Y eso es lo que no se entiende, sobre todo con las supuestas alianzas de la izquierda y los cheerleaders, los entusiastas que siempre, hay que unirnos toda la izquierda. No toda, a nivel electoral, político electoral, no toda alianza suma. Hay alianzas que re, Únete con cierta izquierda y por cada voto que te das pierdes 10. Y segundo, ya no es solo ideología, que además no es que tienen ideología, son mercaderes. Gustavo Narra, ¿qué ideología izquierda tiene? Hasta agencia de así, ese sinvergüenza. Es cualquier cosa, es mercader de la política y el eterno perdedor, ¿no? Pero no es solo ideología, son principios. Pues. O sea, se lo he dicho 10.000 veces. Yo me siento más cercano a alguien de derecha con principios
que alguien de izquierda sin ningún valor. Pues. Y hay una izquierda sin valores, un mercader de la política. Y este momento, ¿quién de la derecha sería? Jaime Nebot, que has tomado distancia. Jaime, no, incluso no seamos ingenuos. La persecución que se dio contra nosotros es imposible sin la anuencia de Jaime Nebot y los socios cristianos. Ellos manejaban. Que ellos manejaban las el sistema de justicia manejaban a Moreno. Pues no nos engañemos en eso. Ya. También Lazo pactó con Lazo, ¿no? Pero no, entonces no hay derecha que pueda. No, pero sí hay. Yo tengo un Ramiro Aguilar, por ejemplo. ¿Ah? Un Ramiro Aguilar, te doy un ejemplo. Ah. El tipo siempre fue un crítico hacia nosotros. El rato en que empezó la persecución como abogado honesto, dijo, esto es imposible. Y públicamente nos ha apoyado. Claro. Entonces, esa derecha con valores, por supuesto que... Ramiro García, dices. No, Aguilar. Ramiro García es un delincuente. Ramiro Aguilar. Pero Ramiro García ahora es víctima de lo que él mismo ayudó a crear. Muchos son víctimas, Gabriela Panchana, todo eso, de lo que ellos mismos sembraron. Claro. Ahora Gabriela Panchana sufre esas consecuencias del monstruo que ayudaron a crear. Así es. Ahora, de los amigos que tuviste hace 20 años... La misma izquierda, que nos van a proscribir, ustedes mismos lo sembraron. Ajá. Hace 20 años tenías unos amigos cuando llegaste al poder. ¿Cuántos quedan de ellos? Muchos. Ricardo Patiño. ¿Y cuántos quedaron fuera por cualquier cosa? Algunos, pero es un proceso natural, se quedan en el camino. Mira la Revolución Cubana, mira tantos procesos históricos. Eloy Alfaro, pero, por ejemplo, Alberto Acosta fue de los primeros en irse, ojalá que se vaya y no vuelva, ¿no? Porque él está para gritar lo suficientemente fuerte como para no pasar de moda y lo suficientemente débil como para no cambiar nada, porque está bien acomodado como está. En todo caso, algunos se fueron quedando en el camino, pero hubo mucha gente que en el proceso, al ver lo que lográbamos, se incorporó. Hubo oportunistas, como tú decías al inicio de esta entrevista, Alianza País se creó en abril 2006, en 2007, enero, ya éramos poder. Entonces, muchos no tenían afinidad con Alianza País, sino con el poder. Cuando nos traicionó Moreno, fueron los primeros en irse con Moreno, pero los que quedaron eran los auténticos. Y en este proceso se ha ido sumando mucha gente que ya está arrepentida, que dice, sí, jugamos mal, nos equivocamos. Lo que da pena es que si volviera a pasar, muchos de ellos volverían claro. Y no aprenden de la historia. Aunque no sean necesarios nombrados, pero a los que consultas antes de tomar una decisión. Amigos. Sí, mucho, yo consulto mucho. Sí, por supuesto. Para las decisiones de la Revolución Ciudadana, ¿no basta con el buró? No, por supuesto. Ayer tuvimos una reunión de más de 3 horas. ¿Ya? Entonces ahí se discute muchísimo y son discusiones muy profundas. Porque normalmente lo que se dice acá estoy medio solo en ese sentido, ¿no? Pero cuando estaba en Ecuador consultaba muchísimo. Porque una de las cosas que siempre se ha discutido, y alguna vez conversamos de eso, todavía en la presidencia de Rafael Correa, fue la decisión del buró de apoyar la candidatura de Lenín Moreno. Y tú me mostraste un papel en que la votación a favor de Lenín Moreno no contaba con tu voto en ese momento. ¿Cómo medir eso a la distancia de los años? Yo asumo la responsabilidad histórica. O sea, yo hubiera, podido evitar que Lenín Moreno sea candidato, nunca me convenció del todo. Pero la gente dice que tú fuiste responsable de eso. Y yo les digo. Yo soy el responsable de eso. Claro, pero en la votación del buró no estaba tu voto. Eso es irrelevante. No, pero es que eso es decisivo también, porque mucha gente parecería que eso no. O sea, te puedo decir que el 95% de ese país apoyaba a Lenín Moreno, había una gran presión para que haya Lenín Moreno. No necesariamente yo era partidario de eso, pero palo porque bogas, palo porque no bogas. Si me oponía era el autoritario, si no me oponía era entonces el que permitió el desastre del país. ¿Quién iba a imaginar lo que era Moreno? O sea, yo no era más entusiasta partidario Moreno, pero tampoco, nunca me imaginé que era un traidor de esa dimensión y un corrupto, ¿ya? En todo caso, es mi responsabilidad, sin lugar a dudas. Y ese momento hubiese sido mejor Jorge Glass. Era más difícil ganar con Jorge, pero obviamente jamás hubiera traicionado. Es más, era mejor perder contra Guillermo Lasso. Estoy seguro que si perdíamos contra Guillermo Lasso, no hubiese ocurrido el desastre que ocurrió con la traición de Moreno. Y hay una anécdota que te la comentaba alguna vez que tiene que ver con que sales de una reunión, si no me equivoco, me corregirás, de París, y tú le dices a una persona muy legal, dices, este señor nos va a traicionar. No fue esa palabra. ¿No fue así? Pero fue una reunión con becarios donde Lenín Moreno confiesa que es de centro derecha. Y yo, en plena, ya en la campaña. Yo soy centro derecha. Y yo sí comuniqué eso a algunas personas, pero ya estaba todo el andamiaje para apoyarlo, sobre todo de los compañeros de la sierra, ¿no? ¿Ya? Y no hubo cómo parar ese momento, nada ya. Podía pararlo, pero ya te digo, yo subestimé los peligros. O sea, es mi responsabilidad. Ya. Ahora, a la distancia de los años, volviendo a ese tema, la Revolución Ciudadana se ha ido reconfigurando, digamos, frente a las agresiones, la persecución y demás. ¿Cuál es ahora el mensaje de la Revolución Ciudadana para los jóvenes que quisieran integrar
la Revolución Ciudadana, porque aquí he visto en Europa gente joven, de 25 años, que dicen que quisiera participar de ese proceso, pero ¿por qué deberían participar en el Ecuador o fuera del Ecuador, tomando en cuenta todo lo que vive el mundo en general, que es una arremetida tremenda lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú? Pero precisamente, pues, con mayor razón hay que decir presente para que no vengan los payasos que están llegando. Pero además, cuidado. O sea, ahí yo creo que se está leyendo mal la realidad. En Colombia prácticamente hubo un empate. Es más, están seguros que les robaron las elecciones. Yo creo que igual. En Perú, el territorio peruano ganó la izquierda, pese a todo lo que le han hecho. ¿Ya? Y gana Keiko con 20.000, 30.000 votos de voto exterior. Entonces, no hay que subestimar, o sea, lamentablemente esto es winner takes all, ¿no? Pero prácticamente un empate existe. Y además, cuando tú desagregas la votación, en Colombia arrasaron entre los jóvenes. La izquierda arrasó entre los jóvenes. En Francia, con Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, la izquierda, arrasa entre los jóvenes. Nosotros, hay un mito urbano que Noboa ganó con los jóvenes. Lo arrasamos. La diferencia está en el segmento. Y las encuestas del día de hoy dan cuenta de eso, de que la población hasta los 37 años rechacen un 82% a Noboa. Hay muchos factores para la esperanza, ¿no? ¿Y por qué a los jóvenes decir que se involucren en política pese a toda la porquería que se está viviendo, los peligros, etcétera? Porque es su patria, es su familia, es su sociedad, es su comunidad. Y si no están ellos, vendrán los peores. Ahora, ¿cómo valoras, por ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos y el resto del mundo? A Pablo Iglesias le incluyen en una lista prácticamente de terrorista, con todo lo que implica ser señalado por Estados Unidos. A ti no te dejan entrar a Estados Unidos, no tienes vista. Y no solo eso, me quisieron levantar un complot, ¿no? Pipo Chavarría declaró que fueron a verlo. ¿Para qué declarar? Reimber lo fue a buscar a Málaga. Le enviaron un mensajero de la Embajada de Estados Unidos para que me acuse a mí. Mi idea fuera totalmente distinta si hacía eso, Pipo Chavarría. Pero esto que está haciendo Estados Unidos parece una ofensiva que no tiene límite. Yo creo que el mundo está un poco loco en ese sentido. Es un lugar común, decir, nunca antes se ha visto. Yo sí te puedo decir con convicción que al menos en muchas décadas no se ha visto lo que se está viendo ahora. El mundo al revés, ¿no? Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, como el tango Cambalache. Entonces, los que están en los archivos de Einstein, los que están acusados de agresión sexual, gobiernan el mundo. Esos son los que persiguen a los líderes que nos arriesgamos todo lo que tenemos por servir al bien común, por servir a nuestras comunidades. Entonces, pero esto va a cambiar, o sea, Estados Unidos tiene que reserva moral. Un payaso como Trump no lo va a aguantar todo el mundo. De hecho, está muy mal en las encuestas, ¿no? Los propios republicanos, pueden haber esos trogloditas como hay en América Latina, pero también el republicanismo democrático, respetuoso de derechos humanos, más los demócratas. Entonces, no va a cambiar desde los países periféricos subdesarrollados, va a cambiar desde el primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, porque existe reserva moral y la gente está harta. Aquí, Estados Unidos, el prestigio está destrozado. ¿Qué dejaron Estados Unidos? Porque estas tierras las liberó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Junto con Rusia. No, Rusia fue frente oriental, no llegó hasta estas tierras. Aquí eran los gringos. Para ellos los libertadores eran los gringos. Ahora es un desprestigio de Estados Unidos sin precedentes. ¿Por qué te digo esto? Porque parecería que en noviembre, en las elecciones de medio término medio, como les llaman allá, parecería que se podría reconfigurar la situación política. ¿Eso afectaría, cambiaría la situación? Sí, claro, si pierde con mucho margen Trump, incluso pueden hacer un impeachment, y hay razones para hacer el impeachment, y hay otras figuras constitucionales, el propio vicepresidente puede decir, este tipo está incapacitado para gobernar y empieza un proceso de reemplazo, ¿no? Tiene esa salida en la democracia estadounidense, como la democracia ecuatoriana. La revocatoria, la muerte cruzada, que bloquea todo, pero Estados Unidos tiene más institucionalidad. Entonces, incluso puede haber impeachment para Trump, porque, ya te digo, hay reserva moral en Estados Unidos, y ya no lo aguantan este tipo, además, aventura tras aventura, deshonestidad tras deshonestidad, por ejemplo, la incursión en Venezuela, la guerra contra Irán, y mientras tanto, cada vez que iba a bombardear, compraba acciones de petróleo a bajo precio, bombardeaba, subía el precio del petróleo y vendía las acciones relacionadas con las empresas petroleras, y así ha multiplicado su fortuna este sinvergüenza de Trump, como lo ha hecho Noboa, de hecho, es un ladrón que se robó $70 millones, y no sé cómo la sociedad ecuatoriana tolera eso. Sí, sus alzamanos aprueban una ley inconstitucional que ha sido inconstitucional. No, alzamanos no la aprueban. El tipo aprovecha y emplear el SRI para perdonarse $70 millones en multa, que no viene de nuestro gobierno, viene de antes, nunca pagó. Y 2 días después
la Corte Constitucional declara inconstitucional la ley. El robo perfecto. Ya estaba ¿Cómo hecho, tolera claro. eso a la sociedad ecuatoriana? Y- Novoa es un ladrón ecuatoriano, por el amor de Dios. Y el día de Despierte. ayer le dice a Aquiles Álvarez que se llevó 60 millones que eran de los ecuatorianos. Y su hermano es el que practica esa triangulación, Petro Novoa. Vaya, vean cuánto facturó, ¿ya? En pocos meses de su empresa, y cómo compraba una empresa ridícula tanta cantidad de combustible para venderle a precio no subsidiado a ciertas industrias. Una pregunta que se me estaba quedando de la anterior pregunta, digámoslo así, fue esta vinculación de Lenín Moreno con el caso Sinohidro, INA Papers, que ocurre ya todo después de que salió, etcétera, etcétera. ¿Se te quiere involucrar también ahí? ¿Así? ¿Cómo así? Porque dice Lenín Moreno, en la intervención que tuvo en la fiscalía y en los medios con Carlos Vera, dice, el que gobernaba y decidía los contratos de la Por eso sí que ¿Cómo ridículo. pasó eso con Lenín Moreno? ¿Cómo pudo pasar eso con Lenín Moreno en ese momento? Bueno, no lo sabíamos, pero el caso Sinohidro es tal vez el único caso donde se ha determinado toda la ruta del dinero. No es que, no es que dicen Correa, el caso Soborno, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde está la plata que se robó Jorge Glass? No Ellos sí existe. tienen. Ellos Aquí sí está tienen. todo identificado. La cuenta que abrieron primero en Bermuda, Barbados, qué sé yo. Luego en Panamá, una compañía española, ¿no? En un paraíso fiscal. Luego abrieron la cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Ahora fue comprado por un banco costarricense, me parece. INA Investment, INA por los nombres de las hijas de Moreno, Ajá. Cristina, Irina y Karina, creo que son. ¿Ya? Está la ruta del dinero, hay 4 asistencias penales internacionales. Si no me equivoco, Suiza, Panamá, Estados Unidos y por ahí alguna otra. Entonces, está demostrado los pagos. Ay, no, es que a mi hija le pagaron cualquier artista. Por unos un cuadros. Sí, tal vez la que está en Barcelona y la que está en Naciones Unidas, la que estaba en Washington, ¿por qué le pagaban también? ¿Por qué le pagaban a su hermano? ¿Por qué compraban muebles? ¿Por qué compraban un departamento de Alicante? ¿Por qué compraron cartera de cocodrilo? ¿Por qué compraban tickets aéreos? $1 millón que le han traspasado estos sinvergüenzas. Sus testaferros, que son Masconto Patiño y Macías, Miguel Macías creo que se llama, es el yerno, ¿no? Entonces, no hay vuelta que darle, ¿sabes? No hay por ningún lado. Es tal vez el único caso donde se ha descubierto toda la ruta del dinero y todo apunta a Moreno y su familia. Y ahora debería ser condenado. Por supuesto, pero lo van a condenar. Pero el pacto es, insulta a Correa y te mando arresto domiciliario. Mira que han pedido menos de 6 años. Ajá, 6 años. Sí. A mí por $6,000 de préstamo deposito en mi propia cuenta. Sí. Dieron que era soborno. Primera Son vez, 8 la años. primera vez que alguien tan idiota un soborno lo deposita en su cuenta del Banco del Pacífico, que es banco público, ¿no? Y que lo paga hasta el último centavo. Lo devuelve. Claro. Entonces, a 8 años por influenciado. Este sinvergüenza, que se ha contabilizado más de $1 millón para su familia, ¿no? Y que el robo fue inmenso, le piden menos de 6 años. ¿Qué van a hacer? Condenado, lo mandan a arresto domiciliario por su edad y 2 años ya sale. Claro. En todo caso, quedará para la historia, el corrupto siempre fue. Para ir entonces al otro tema, el del libro de Rafael Correa, se va a presentar en diciembre. 1 de diciembre me ofreció la en historia. España. No te puedo decir el país porque Ya, puede generar. Ya. ¿Por qué se ha demorado tanto Rafael Correa en escribir? Buena pregunta. Porque si dejabas de usar el Twitter, a lo mejor te acababa antes. No, pues el Twitter era cuando yo no podía, tú sabes que esa labor intelectual es que, como, sí, con todo respeto, de labores manuales, hacer una cómoda, arreglar un carro que puede estar 8 horas y sigue al día siguiente. ¿Estás inspirado o no estás inspirado? Tienes los elementos, tienes los 3 datos, horas y ya no puedes más. Tienes que salir a andar en bicicleta. En invierno no se puede andar en bicicleta, tienes que jugar ajedrez, alguna vaina, hacer para cambiar el chip, ¿no? En todo caso, ayer justo te digo en esa reunión. Y me dio risa porque estamos discutiendo, el mayor problema que vamos a tener es cómo informar a la gente dónde están nuestros candidatos. ¿Por qué? Porque va a estar en la lista, por decirte, qué sé yo, XX. 17 para alcalde, pero en la 28 para prefecto, en las 4 para concejales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la trampa del gobierno, ¿no? Tenemos que buscar espacios donde nos den. Entonces, en nuestra estrategia, sobre todo Vinicio decía, no, pero esto, presidente, va a ser como, acuérdate, cuando arrasamos, teníamos mucho menos apoyo todavía. En el 19. El apoyo, sí, el apoyo es muy alto. Era tus podcasts con los candidatos, y eso identificó quién era nuestro candidato, y mira, que arrasamos. Y me empezó a recordar todo lo que hemos hecho, entonces los podcasts. Eso fue en el 2019, cuando ganó Leonardo Rolando y Paola Pavón. Y Marcela Guiñaga, 8 prefecturas y más de 50 alcaldías. Y me empezó a enumerar todo lo que hemos hecho, cuánto tiempo pasé en México, trabajando en Venezuela, en Argentina, grabando. Y le dije, con razón me demoré 8 años haciendo un libro. Claro. Pero ahora,
aquí nos están dando una manito con esto nada más. ¿De qué va el libro? ¿Por qué ese libro después? O más bien la pregunta sería, después de Ecuador, Banana y República, fue un libro, un gran desarrollo, incluso editorial en su momento, con traducciones al chino, al inglés, al francés. Al inglés nunca me lo trajeron. Al inglés no. Tal vez hasta el chino el vio. libro, hasta el persa. El chino vio. Chino, francés, menos inglés. Ya. ¿Qué hay de diferencia entre el uno y el otro? ¿O cuánto ha evolucionado? Farsi, ¿no? ¿Cómo se llama el idioma persa? El idioma Irán, Farsi creo que. No recuerdo bien. También. Sí. ¿Cuál es el salto entre ese libro? El libro de Banana República, en términos intelectuales. Y peloteo de calentamiento al lado del otro. O sea, este sí es un libro muy completo. ¿Qué pasó? ¿En la transmisión? ¿En dónde? ¿En la transmisión? ¿Por internet? Porque acá en TikTok estamos bien. Porque acá en TikTok estamos bien. Entonces, Nani peloteo de calentamiento, te decía, este libro de Banana República tendrá 160 páginas. El nuevo libro tiene más de 800. Mucho más completo. De hecho, Banana República fue una compilación de artículos. La idea original de El Enigma del Desarrollo era discursos que tenía, también hacer una compilación, desarrollar un poco más. En verdad cambió todo, totalmente, ¿no? Cuando te metes en obra empieza a cambiar muchísimo. Es un libro muy profundo, no es solo el caso ecuatoriano, hay obviamente ejemplos del caso ecuatoriano, pero asiáticos, africanos, europeos, coreanos, es mucho más complejo, es totalmente distinto. Creo que hace una importante referencia para la izquierda moderna latinoamericana y para relanzar el pensamiento desarrollista latinoamericano. ¿Qué es una izquierda moderna para Rafael? ¿Qué es una izquierda moderna para Rafael? ¿Qué es eso? Porque algunos dirán cualquier cosa, pero la izquierda... ¿Cuál es la izquierda? O sea, la izquierda que lucha por la justicia, que mantiene esos principios de la izquierda histórica, que nació para evitar las contradicciones socioeconómicas, pero que no cae pues, en los errores de una izquierda dogmática clásica. Por ejemplo, un error garrafal fue negar el mercado. El mercado ni siquiera es ideológico, se lo apropió la derecha y dejamos que se lo apropie. El mercado es un fenómeno asociado a la modernidad. Toda sociedad moderna es especializada. Si hay especialización en intercambio, si hay intercambio, eso se llama mercado. Otra cosa es el mercado libre, otra cosa es el mercado que domina la sociedad, el mercado libre, ¿no? Pero irse contra el mercado es un absurdo. Sistema de precios son señales importantes para asignar recursos. Lo que hay que hacer es poner al mercado en función de la sociedad, no la sociedad en función de la sociedad. Esas son las grandes diferencias de la izquierda moderna y los errores históricos que cometió cierta izquierda. Negar cosas como el mercado, de lo que yo negar pude, cosas como la democracia. Pero de lo que pude ver de los primeros borradores, para llamarlo así de alguna manera, hay unos 2 o 3 factores que son claves que están impidiendo ese uno es la información y el otro también. Bueno, esa conclusión me va a hacer que no saben del libro, voy a hacer spoiler. Pero yo pongo, o sea, digo, pero esos son factores que se han mira, discutido en la izquierda. Mira, la decisión de hacer el libro fue en el 2014, cuando leí White Nation Fell, ¿Por qué fracasan los países? De Asimov y Robinson, ganaron el premio Nobel 2024, Johnson, no me acuerdo, el otro, no me acuerdo el nombre del tercero, pero el libro es de Asimov y Robinson. Cuando yo leí eso, que tiene unos ejemplos históricos maravillosos, de unas conclusiones totalmente distorsionadas, porque solo quieren demostrar aquello de lo que ya están convencidos y son neoliberales. Entonces, cuando yo leí eso, dije, yo puedo hacer algo igualmente malo. ¿Ya? Y me decidí hacer el libro para contestar ese libro, ¿por qué fracasan los países? Obviamente, en la marcha desechas cosas, incluyes otras muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estamos desconectados o no? Este no está funcionando. Ya. Y un micrófono ya se está muriendo. Entonces, eso no se acabó. Pero sigamos. Ya, sigamos ahí. No, este ya está apagado. Es por eso. Bueno. Temas de la tecnología que no importa ahorita. Que estamos hablando de la tecnología. Entonces, siempre son los lugares comunes, ¿no? Las instituciones es la clave. Asimov y Robinson son institucionalistas, por eso ganaron el Nobel. Pues el rol es la escuela institucionalista, la conozco muy bien, ¿no? Porque yo tenía profesores institucionalistas en Illinois. En un momento dado yo me creí institucionalista, pero después dije, por ahí no va. ¿Por qué? Porque pon la institución que quieras en Ecuador, no va a marchar. El problema es más de fondo. ¿Ya? Otro dice la tecnología. Bueno, la pregunta ¿por qué? En el caso de instituciones, ¿por qué la misma institución funciona en el país A y no en el país B? La tecnología. Bueno, si es de acceso público, ¿por qué ellos acceden a esa tecnología, la aplican y nosotros no? No, entonces es, qué sé yo,
Los equilibrios macroeconómicos. Bueno, ahí no hay ninguna ciencia. ¿Por qué no mantenemos equilibrio macroeconómico? Esas son las causas cercanas, consecuencias más que causas. ¿Cuáles son las causas remotas? Y bueno, va a ser spoiler, ¿no? Me está dañando la conclusión del libro, pero es lo que llamo el trípode del desarrollo. La estructura de poder. América Latina nunca ha tenido una estructura de poder para el bien común. Estados Unidos fue un país muy igualitario. Lee, por ejemplo, a Alexis de Tocqueville, Democracia en América. Muy igualitario. Lo que más me sorprendió fue la igualdad que existía. Con igualdad, ¿no? Tienes los similares problemas y las decisiones colectivas son mucho más racionales para el bien común. Eso nunca tuvo América Latina. Nunca hemos tenido una estructura de poder para el bien común, lo cual ha producido, como decía un pensador boliviano, estados aparentes, solo para unos cuantos, no para el todo. Lamentablemente conductas, y eso también, a diferencia con la cultura anglosajona. Por ejemplo, los anglosajones no te toleran la mentira. En América Latina muchas veces aplauden. Bueno, ahora están soportando a un mentiroso como Trump. Pero no la soportan, ese es el problema. Ya están llegando a su límite, la capacidad de organización. Esas son palabras mayores de América Latina, organizar a América Latina. La unidad, o sea, 13 colonias inglesas se unieron, ahora son 50, la unidad más perfecta de la historia de la humanidad. Nosotros éramos 8 divisiones políticas administrativas españolas, ahora son 18 países hispanoamericanos. O sea, nos atomizamos en vez de unirnos, ¿no? Entonces, ahora, la conducta tiene que ver hasta con la psicología. Y la psicología es diferente, pero puede ser mitigada, matizada, incluso condicionada por la cultura. Entonces, la segunda parte del trípode es la cultura. Y hay valores en la cultura latinoamericana, pero también grandes antivalores. Resistencia al cambio. En los pueblos indígenas ves que es una antología de la resistencia al cambio. Cuando desde la revolución industrial puedes definir el desarrollo el progreso como cambio constante. No sé si te has dado cuenta. El velero, la carreta, o sea, el transporte tirado por animales, ¿ya? Eso se inventó hace 5.000 años. Si tú llegabas antes de la revolución industrial, veías un velero, claro, mucho más sofisticado, pero el principio era básicamente el mismo, lo ibas a entender. La carreta era más sofisticada, la diligencia, pero lo ibas a entender. Pero después de la revolución industrial, ese tipo que vio hace 5.000 años amaba entender un ferrocarril, pero un avión, pero un submarino, pero una nave espacial. Entonces, el cambio es vertiginoso. En todos 200 años la humanidad ha cambiado más que en los 5.000 años anteriores a la revolución industrial. Entonces, y las sociedades que han tenido éxito no han sido las más fuertes, han sido las más flexibles. Y nosotros tenemos todo un culto a la resistencia. No es conservar nuestras costumbres, no, es al cambio, resistir al cambio. Es más, hay un doble discurso. Queremos cambio, pero que cambien los demás, yo no cambio nada. Pues si nadie cambia nada, ¿cómo cambia? La solución la tenemos en el libro a eso. No tengo soluciones. Algunas veces, o sea, para el cáncer puede ser que no tenga solución, pero hay que decir aquí está el problema. ¿Me explico? Entonces, la segunda parte es la cultura. Y la tercera parte es la información. Si todo te distorsiona, si todo te manipulan, ¿cómo tomas las correctas decisiones? Pues mientras no haya adecuada información, no saldremos de su desarrollo. Ahí tengo 2 o 3 preguntas finales. ¿Y el próximo libro cuál es? Bueno, sí, porque de este libro ya tenía planificado hacer un segundo libro que es el sistema latinoamericano, porque una de las claves del éxito de Estados Unidos fue lo que llamaron el sistema americano, muy parecido al estructuralismo, un siglo antes. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo aplicaron bien, nosotros aplicamos más. El estructuralismo tenía muchos aciertos, por ahí tuvo un par de errores garrafales, que los detectaron a tiempo, pero fue pésimamente implementado por cuestión de organización, por muchas cosas. Los gringos lo implementaron bien. Por ejemplo, proteccionismo para la industria infantil, la base del estructuralismo, ¿ya? Entonces, le llamaron sistema americano. Entonces, yo quiero relanzar el sistema latinoamericano, incluyendo una nueva organización regional. ¿Qué tiene que ver la OEA? Ir a discutir nuestros problemas a Washington. Es un absurdo. Volver a la integración regional latinoamericana, la integración latinoamericana. Pero del libro salió material, por lo menos, para un libro adicional, que le quiero llamar Los pilares y el arte del desarrollo. Pilas los editores que estén atentos a ese libro. Porque no es solo técnica el desarrollo, es arte. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? ¿Por qué hacer un monumento o no hacerlo? Claro. Y eso es lo que no entienden los libertarios, los neoliberales, todos lo miden crematísticamente, económicamente. Bueno, hay cosas que no tienen un valor monetario, pero tienen un gran valor social. Claro. Si no existieran monumentos. Pues. En Bruselas hay 4 o 5 monumentos que son muy visitados y parecería que a nadie le importa. Bueno, alguien podría decirte, tiene apoyo turístico, la rentabilidad turística. Incluso si no tuviera rentabilidad turística, ¿por qué hacer un monumento? La otra pregunta que siempre me queda pendiente es... No te olvides nunca, ¿cuál es la rentabilidad de los monumentos? Exacto. Ahora, ¿por qué no ha vuelto a dar clases Rafael Correa? Bueno, sí, no me he afiliado a ninguna universidad.
tuve propuestas, algunas las boicotearon. En la Universidad de Ginebra le mandaron cartas insultantes al rector para que no me contrate. Otras propuestas las he rechazado porque es tan imprevista mi agenda, tan complicada, que de repente te amaneces y está proscrito tu partido, tienes un nuevo juicio, que un narcotraficante va a involucrarte como su cómplice, que para mí es casi imposible tener un compromiso permanente con una institución académica. Sin embargo, esporádico he tenido mucho, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, en México. ¿Cuándo fue la última vez que lloró Rafael Correa? No he llorado estos 8 años, porque me hice la promesa de no derramar una lágrima hasta derrotar a estos sinvergüenzas. Probablemente me pase algo familiar. Mi madre tiene 92 años. Lloraré por eso. Pero llorar por el país, sí, he tenido ganas de llorar. Pero prometí no lanzar. Por eso, no derramar una sola lágrima hasta no derrotar a estos sinvergüenzas. ¿Cuándo fue? No recuerdo. Porque había unas imágenes en Ecuador sobre eso. No recuerdo sinceramente. Cuando estaban en Yacha y, por ejemplo, un discurso fue una... Sí, a mí yo soy muy sensible en esas cosas. Algunos dicen los hombres no lloran, entonces ¿para qué no pusieron lágrimas? ¿Ya? Entonces, cuando veo una tragedia, o sea, las tragedias sí me hacen llorar, ¿no? O sea, por la persecución, por eso, no voy a llorar. Muchas veces estoy al borde de las lágrimas por lo que le he hecho a Jorge Glass, pero he dicho, por Jorge, no voy a derramar una sola lágrima hasta vencer a estos sinvergüenzas. ¿Y a quién de los enemigos? Ojalá pueda mantener la promesa, porque no sabía que iba a durar tanto esta tragedia. Claro. ¿Y a cuál de los enemigos que tuviste en algún momento le perdonarías y te reconciliarías? Si es que viene. Ha pasado algunos, pero que no han llegado enemigos, porque los enemigos es cuando realmente son gente detestable, traidores a la patria, y con esa gente ni a la esquina. Pero, por ejemplo, gente que en un momento dado se despistó, incluso se portó mal. Y te puedo dar un ejemplo, ¿no? Diego Borja, que fue hasta nuestro candidato vicepresidencial. Del cual alguna gente vino a verme acá, me pidió disculpas. Y ciertos periodistas, sin embargo, hay muchos periodistas que hoy no nos atacan, pero tampoco reconocen todas las barbaridades que hicieron, ¿no? Por ejemplo, Boscán. Boscán vino acá con el sinvergüenza de Luis Vivanco, con su esposa, a cual respeto mucho. Creo que es una gran mujer, muy inteligente, ¿no? Buena, pero vino con ella a molestar a mi familia, a entregarme cartas insultantes, en el buzón de mi casa, y a filmar mi departamento que arrendaba en un edificio de 3 pisos, a decir que ese era mi edificio, a filmar el pequeño estudio que tenemos, el llamado ático, que sí es mío, y a filmar la casa del novio de mi hija, que estaba en un barrio acomodado, para decir que también era mío. Y hicieron un reportaje diciendo que tenía 3 casas. Hoy no nos ataca Boscán, no sé si nota eso. Nada, Mónica Velázquez dijo incluso que cree que ha sido el mejor presidente. Ya reconocieron ¿cómo te puedo llamar? La infamia que crearon cuando vinieron acá. Ya reconocieron y dijeron claramente, es mentira y pedimos disculpas. ¿Y quién podría ser el ser humano ecuatoriano que reciba el legado de Rafael Correa para las próximas décadas? Hay mucho. Y tal vez todavía no lo conozco. Claro, ¿ya? Sí. Sin embargo, sí me preocupa muchas veces que en la Revolución Ciudadana no se entiende que nosotros estamos en política por una misión, no por una carrera política. Hay mucho sectarismo, mucha pelea. Algunos no entienden que adversarios son los que han destruido el país, creen que adversario es el que le quiere quitar espacio. Hay mucha inmadurez en eso. Yo creo que necesitamos también al interno de la Revolución Ciudadana crecer mucho en cultura política. Y una de las cosas para cerrar entonces ya es que efectivamente la militancia ha fallado en ser militancia. Es decir, asumir... No todas, pero sí para la magnitud de nuestro partido y la importancia, deberíamos ser mucho más eficaces. Militantes. O sea, la aplicación RC5 tiene 100.000 suscriptores. Un tuit mío debería ser replicado 100.000 veces y no es replicado 100.000 veces. Entonces nos falta mucha organicidad y mucha militancia. El propio bloque, es un bloque de más de 60 personas, cada uno con 2, 3 asesores, 200 personas. Debería tener mucho más impacto. Tal vez estoy siendo injusto, porque otra cosa es estar allá, son perseguidos, calumniados, boicoteados, pero siempre se puede hacer un poco más. Y la ausencia de medios de comunicación también. Mira, si la izquierda no entiende que mientras tengamos esa clase de prensa no vamos a ningún lado, que no es una cuestión, o sea, es muy vanidosa. Entonces, para que no digan que atentamos contra la libertad de expresión, eso no es libertad de expresión. Eso, la antítesis a la libertad de expresión, eso es libertad de manipulación. Y sin información no existe ni siquiera democracia. Si la izquierda no enfrenta claramente, valientemente, inteligentemente ese problema, no tenemos futuro. Nosotros no enfrentamos a la derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Sí, en eso coincidimos totalmente. Gracias, Rafael, por Gracias a ti, Orlando. Muchísimas gracias por hablar. Un abrazo, ¿no? Un abrazo a toda la patria. Y gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Este ha sido un diálogo, como les decía, así, distendido, abierto, largo, no sé cuánto estuvimos. Estuvimos casi una hora, creo. Una hora. Se fue volando. Sí, se fue volando. Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias de verdad, de todo corazón. Que pasen bien. Cuídense. Chao, chao. Ahí está. Muchas gracias a quienes estaban acá. Muy bien. Uf. Se acabó. Ya está. Se acabó. Muy bien. Espérate,